Durante 20 años guardé una carta que nunca debí leer. Nunca quise abrirla. Ni siquiera el primer día. La encontré doblada en 4, amarillenta, escondida entre las páginas de una Biblia que nadie había tocado en años. No estaba dirigida a mí. Ese fue el primer aviso que ignoré. Tenía el nombre de mi madre escrito con una caligrafía que no reconocí al principio, pero que sentí familiar de inmediato, como cuando escuchas una voz que te persigue desde la infancia sin saber de dónde viene. No la leí ese día. La guardé. La doblé con cuidado, como si al hacerlo también pudiera doblar el tiempo. Tenía 20 años entonces. Creía que algunas verdades podían esperar. Que el pasado era un lugar cerrado con llave. Me equivoqué. La casa aún estaba llena de gente por el funeral. Olor a café recalentado. Sillas mal acomodadas. Pésames repetidos como frases gastadas. Mi madre acababa de morir, y yo todavía no sabía qué tipo de silencio deja a alguien cuando se va. No es ausencia. Es eco. Durante días, esa carta me quemó el bolso, el cajón, la conciencia. La saqué varias veces solo para mirarla, como si el papel pudiera hablarme sin ser leído. Pero no lo hice. Porque leerla habría significado aceptar que mi madre había tenido una vida que nunca me contó. Y yo no estaba lista para eso. Pasaron los años. Me casé. Me separé. Enterré mis propias verdades con la misma habilidad que había aprendido en casa, sin hacer ruido. La carta viajó conmigo a cada mudanza. Nunca la perdí. Nunca la olvidé. A veces la sacaba solo para comprobar que seguía allí, como si su existencia fuera suficiente castigo. Mi familia nunca habló mucho del pasado. Había temas que se evitaban con la precisión de un cirujano. Nombres que no se pronunciaban. Fotos que desaparecieron de los álbumes sin explicación. Yo creía que así era la adultez. Aprender a no preguntar. Hasta que un día, 20 años después, me encontré sola en mi cocina, con una taza de té frío entre las manos, y entendí algo simple y brutal. Si no la leía ahora, nunca lo haría. La abrí despacio. El papel crujió como una confesión. La primera línea me hizo contener el aire. No era una carta de amor común. Era una despedida escrita con culpa, con miedo, con urgencia. Hablaba de un amor que no debía existir, de decisiones tomadas en silencio, de un hijo que nunca sabría la verdad. Mi nombre no aparecía, pero yo estaba en cada palabra. A mitad del texto, tuve que detenerme. Las manos me temblaban. Sentí que el suelo se movía bajo algo que siempre creí firme. Y antes de continuar, necesito decirte algo a ti que estás escuchando esta historia ahora. Tachuela de pizarrón de corcho antes de seguir. Recuerda que la mayoría de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si estas historias te tocan, suscríbete, dale like, comparte este video y comenta tu propia historia. Porque a veces, contar lo que callamos también libera. Seguí leyendo. La carta revelaba una traición que no fue violenta, pero sí devastadora. Una traición hecha de silencios, de miradas esquivas, de promesas rotas sin gritos. Mi madre había amado a alguien que no era mi padre. No por un momento. Por años. Y ese alguien no era un extraño. Era parte de la familia. Las palabras no pedían perdón. Pedían comprensión. Como si escribirlas hubiera sido el único acto de valentía que le quedaba. Sentí rabia. Tristeza. Una compasión que no quería sentir. Toda mi vida creí conocer a mi madre. Y de pronto, entendí que solo había conocido la versión que sobrevivió. El resto había sido enterrado conmigo dentro. La carta terminaba con una frase que me dejó sin aliento. Si algún día lees esto, significa que ya no pude protegerte de la verdad. Doblé el papel con cuidado, como lo había hecho 20 años atrás. Pero ya no era la misma persona. Porque algunas cartas no envejecen. Solo esperan. Y esa noche entendí que lo que había guardado durante 2 décadas no era solo papel. Era una herida heredada. Un amor prohibido. Y una verdad que acababa de despertar. Y lo peor. Era que aún no sabía quién más la conocía. Durante 20 años guardé una carta que nunca debí leer. Esa noche no dormí. No porque la carta me hubiera revelado algo concreto, sino porque me había quitado algo que yo no sabía que tenía. Una versión estable de mi historia.
Hasta ese momento, mi vida había sido una línea recta. Con grietas, sí, pero predecible. Después de leerla, todo se volvió circular. Cada recuerdo regresaba con una pregunta nueva. Me levanté varias veces a beber agua, como si el cuerpo necesitara comprobar que aún estaba aquí, que el pasado no podía atravesar la piel. Pero lo hacía. Cada palabra de la carta había dejado una marca. No como una herida abierta, sino como esas fracturas internas que solo duelen cuando te mueves. Al amanecer, saqué los álbumes familiares. Hacía años que no los tocaba. Fotos ordenadas con cuidado. Navidades repetidas. Sonrisas ensayadas. Y ahí estaba él. Siempre había estado. En los cumpleaños. En las comidas grandes. En los momentos importantes. Nunca en el centro. Nunca en primer plano. Siempre cerca. Era el hermano de mi padre. Mi tío. Lo había querido de una forma tranquila. Sin sospecha. Sin preguntas. Recordé cómo me cargaba de niña. Cómo me enseñó a andar en bicicleta. Como siempre parecía saber cuándo irse antes de incomodar. En la carta, mi madre no lo nombraba directamente. No hacía falta. Había detalles que solo alguien de la familia podía conocer. Frases compartidas. Momentos que no estaban en ningún álbum. Mi estómago se cerró. No quise aceptarlo al principio. Busqué interpretaciones alternativas. Cualquier excusa para no mirar de frente. Pero la verdad no gritaba. Eso la hacía peor. La verdad estaba escrita con cuidado. Como si mi madre hubiera querido proteger a todos. Incluso después de muerta. Pasé días sin hablar con nadie. Cancelé compromisos. Dejé el teléfono boca abajo. No sabía a quién pertenecía esa historia ahora. Si era mía. Si era de ellos. O si había llegado demasiado tarde para ser de alguien. Cuando finalmente llamé a mi padre. No le mencioné la carta. Le pregunté cosas pequeñas. Inofensivas. ¿Cómo estaba? Si había dormido bien. Si recordaba ciertos veranos. Cada respuesta era normal. Demasiado normal. Y entonces entendí algo que me partió en dos. Él había sabido. No desde el principio, quizá. Pero había sabido. No todos los secretos se confiesan. Algunos se negocian. Colgué con una sensación nueva. No era rabia. Era desilusión. La traición no había sido solo entre dos personas. Había sido un acuerdo silencioso. Una red de omisiones sostenida durante años. Yo había crecido dentro de eso. Cada gesto amable. Cada reunión familiar. Cada abrazo. Todo tenía ahora una sombra. Recordé discusiones antiguas entre mis padres. Silencios largos. Puertas cerradas. Cosas que en su momento llamé problemas de adultos. No lo eran. Eran consecuencias. Volví a leer la carta. Esta vez despacio. Sin miedo. Mi madre hablaba de amor. Pero no del amor que se celebra. Hablaba del amor que se esconde. Del que exige renuncias. Decía que había elegido quedarse. Que había elegido proteger. ¿A quién? ¿A mí? ¿A mi padre? ¿A la familia como idea? Nunca lo sabré. Pero entendí algo importante. Ella había vivido con una culpa que no era solo suya. Y yo la había heredado sin saberlo. Con el paso de los días, empecé a notar cambios pequeños en mí. Me irritaba con facilidad. Me costaba confiar incluso en conversaciones simples. No era paranoia. Era duelo. Estaba de luto por una historia que nunca existió. Por una madre que había sido más compleja de lo que pude entender. Por una familia construida sobre silencios funcionales. Pensé en confrontar a mi tío. Ensayé palabras. Escenarios. Pero cada vez que lo imaginaba, me daba cuenta de algo inquietante. Yo no quería respuestas. Las respuestas no reparan el pasado. Solo lo fijan. Y yo aún no estaba lista para vivir en una versión definitiva de los hechos. Así que hice lo único que pude. Guardé la carta nuevamente. No como antes. Esta vez no fue miedo. Fue respeto. Porque algunas verdades no se revelan para ser usadas, sino para ser comprendidas. Y yo apenas estaba empezando. La carta había abierto una puerta. Detrás no había paz.
pero tampoco ignorancia. Había algo más difícil. Conciencia. Y supe que, tarde o temprano, esa conciencia me llevaría a hablar. No sabía con quién, ni cuándo. Solo sabía una cosa. Después de 20 años, el secreto ya no estaba enterrado. Y eso cambiaría todo. Durante 20 años guardé una carta que nunca debí leer. No hablé con nadie durante semanas. No porque no tuviera a quien acudir, sino porque no sabía desde dónde empezar a contar algo que todavía no entendía del todo. La carta había cambiado su lugar dentro de mí. Ya no era un objeto guardado. Era una presencia. La sentía en conversaciones simples, en risas ajenas, en silencios largos que antes no me incomodaban. Empecé a observar a mi familia con otros ojos. No con sospecha, sino con una atención nueva, casi dolorosa, como si hubiera aprendido a leer entre líneas demasiado tarde. Fui a visitar a mi padre un domingo por la tarde. Llevé un postre que no me pidió. Hablamos del clima, de cosas prácticas, de nada importante. Él parecía más viejo, no físicamente, cansado de una forma que solo se nota cuando sabes qué mirar. En un momento, se quedó en silencio mirando el jardín. Ese mismo jardín donde de niños jugábamos sin entender nada de lo que pasaba dentro de la casa. Y entonces dijo algo que no iba dirigido a mí, pero que me atravesó igual. Hay cosas que uno acepta para no perderlo todo. No respondió a ninguna pregunta, porque yo no hice ninguna. Pero supe que esa frase había convivido con él durante años, tal vez durante décadas. Me fui con una certeza amarga. La carta no había revelado un engaño aislado. Había revelado un sistema completo de decisiones calladas. Empecé a recordar escenas con una claridad incómoda. Momentos pequeños. Mi tío llegando tarde y yéndose temprano. Mi madre ajustándose la ropa antes de salir de una habitación. Miradas que ahora entendía como advertencias. Nada había sido escandaloso. Eso era lo más perturbador. No hubo fugas, ni abandonos, ni explosiones. Solo una convivencia prolongada con lo que no debía existir. Pensé mucho en mi madre. No como madre, sino como mujer. Nunca la vi frágil. Nunca la vi dudar. Y ahora entendía que su fortaleza había sido una forma de resistencia. No de felicidad. Había elegido quedarse. Pero quedarse también es una renuncia. Esa idea empezó a pesarme más que la traición misma. Porque entonces la pregunta dejó de ser ¿qué hicieron? Y pasó a ser ¿qué perdieron? Yo también había perdido algo. La posibilidad de una historia simple. Durante esos días, soñé varias veces con la casa de mi infancia. Siempre la misma escena. Una puerta que no lograba cerrar del todo. Me despertaba con la sensación de que algo iba a entrar. O a salir. Decidí volver a leer la carta una tercera vez. Esta vez no lloré. Busqué fechas. Pequeños detalles. Había frases que ahora entendía de otra manera. No eran confesiones románticas. Eran advertencias. Mi madre sabía que ese amor no terminaría bien. Pero también sabía que ocultarlo tendría consecuencias. Y aún así, eligió el silencio. No por cobardía. Por miedo a destruir más de lo que ya estaba dañado. Eso me obligó a enfrentar una verdad incómoda. No todos los errores nacen del egoísmo. Algunos nacen del intento desesperado de proteger. Pero proteger también puede ser una forma de mentir. Pensé en mí. En las veces que callé cosas por el bien de todos. En relaciones donde omití verdades para evitar conflictos. Entendí que no había heredado solo una carta. Había heredado una manera de amar. Eso fue lo que más me dolió. Porque significaba que el pasado no estaba cerrado. Seguía actuando a través de mí. Un día, encontré una foto que nunca había visto. Estaba suelta, sin álbum. Mi madre y mi tío aparecían sentados en un banco. No se tocaban. Pero la cercanía decía todo. La foto no era íntima. Era contenida. Como si alguien hubiera congelado un instante que jamás se permitió avanzar. La guardé junto a la carta. No como prueba, sino como testimonio. Empecé a preguntarme si debía hablar con él. No para acusar. No para reclamar. Solo para escuchar. Pero cada vez que lo pensaba,
Algo me detenía. No era miedo. Era la intuición de que algunas verdades, cuando se dicen en voz alta, ya no se pueden volver a acomodar. Y yo todavía estaba aprendiendo a sostenerlas en silencio. Una tarde, recibí un mensaje suyo. Breve. Cordial. Me preguntaba cómo estaba. Decía que hacía tiempo no hablábamos. Leí el mensaje varias veces. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier respuesta sería el inicio de algo irreversible. Y yo aún no estaba lista para romper la última capa de la historia. Esa noche entendí algo fundamental. No todo secreto exige ser revelado inmediatamente. Algunos necesitan madurar dentro de nosotros, hasta que sepamos qué hacer con ellos. La carta había abierto una herida, pero también había abierto una posibilidad. La posibilidad de no repetir. Y por primera vez, sentí que el verdadero conflicto no estaba en el pasado, sino en lo que yo haría ahora con la verdad que había despertado. Porque después de 20 años, el silencio ya no era una opción inocente. Y lo que viniera después, iba a exigir una decisión que cambiaría para siempre la forma en que miraba a mi familia. El silencio empezó a cambiar de forma. Ya no era una ausencia cómoda, ni una pausa entre pensamientos. Se volvió algo denso, como un aire que cuesta respirar cuando uno permanece demasiado tiempo bajo el agua. Empecé a notar cómo se colaba en todo, en la manera en que respondía mensajes, en cómo evitaba ciertos temas, en el esfuerzo que hacía para parecer normal mientras algo dentro de mí se reordenaba lentamente. La carta ya no era el centro del conflicto, ahora era el detonante. Lo que realmente me desestabilizaba era comprender que mi historia familiar no estaba hecha de certezas, sino de acuerdos tácitos, de renuncias silenciosas, de personas que eligieron cargar con lo imposible para que otros pudieran vivir sin preguntas. Y yo había sido una de esas personas protegidas. Esa idea me produjo una culpa extraña. No porque yo hubiera hecho algo mal, sino porque había vivido en una versión incompleta de la verdad. Empecé a revisar recuerdos con una precisión casi obsesiva. Una comida familiar donde el ambiente se tensó sin motivo aparente. Una discusión interrumpida justo cuando yo entraba a la habitación. La forma en que mi madre cambiaba de tema cuando alguien mencionaba ciertos años. Nada era evidente. Todo era sutil. Y ahí estaba la clave. No se trataba de un secreto guardado con candado, sino de uno disuelto en la rutina, camuflado en gestos cotidianos. Comprendí que el silencio no siempre se impone. A veces se enseña. Y yo lo había aprendido bien. Una tarde, decidí ordenar cosas viejas. No por necesidad práctica, sino por una urgencia interna que no sabía nombrar. Cajas olvidadas. Papeles amarillentos. Objetos sin valor aparente. Buscaba algo sin saber qué. Encontré cartas antiguas de mi padre. Recibos. Fotografías donde todos sonreían con una naturalidad que ahora me parecía ensayada. Y entonces apareció un cuaderno pequeño, de tapas gastadas. No tenía nombre. No tenía fecha visible. Era de mi madre. Reconocí su letra de inmediato. Esa forma firme. Ligeramente inclinada. Como si cada palabra necesitara espacio para existir. No estaba escrito de manera continua. Eran fragmentos. Pensamientos sueltos. Leí con cuidado. Como si temiera romper algo que había sobrevivido demasiado tiempo intacto. No hablaba directamente del amor prohibido. No lo nombraba. Pero estaba ahí. En frases como, elegir no siempre es ganar. Ojalá el tiempo pudiera detenerse donde aún no duele. Hay decisiones que se toman para no destruir a otros, aunque nos destruyan a nosotros. Cerré el cuaderno varias veces. Respiré hondo. Volví a abrirlo. No había rabia en esas páginas. Había cansancio. Y eso me dolió más que cualquier confesión explícita. Mi madre no había vivido una pasión desbordada. Había vivido una contención permanente. Un amor sin permiso. Administrado con cuidado. Limitado por la culpa. Sostenido por la resignación. Entendí que nadie había salido ileso. Ni mi padre. Ni mi tío. Ni mi madre. Ni siquiera yo. Porque crecer en una familia construida sobre silencios te enseña a normalizar lo que no se dice.
Esa noche soñé con ella. No como la madre que conocía, sino como una versión más joven, sentada frente a mí, mirándome como si esperara algo. No me habló, solo me observó. Me desperté con una certeza incómoda. Ella sabía que algún día yo encontraría la carta. Tal vez no lo deseaba, pero lo había previsto. Eso me obligó a replantear mi rol en esta historia. Ya no era solo la hija que descubría un secreto. Era la heredera de una decisión inconclusa. Y toda herencia exige algo a cambio. Empecé a pensar en confrontar a mi madre. Pero la palabra confrontar no encajaba del todo. No quería acusarla. No quería explicaciones. Quería entender desde dónde había amado. Pero cada vez que imaginaba la conversación, sentía que estaba cruzando una línea invisible. No por respeto, sino por miedo a escuchar algo que ya no pudiera sostener. Ella seguía viva. Seguía siendo la mujer que me había criado, que me había protegido, que había estado en cada momento importante de mi vida. ¿Tenía derecho a remover algo que ella había enterrado para sobrevivir? Esa pregunta me persiguió durante días, hasta que entendí que el verdadero dilema no era moral, era emocional. No se trataba de justicia, se trataba de identidad, porque al conocer ese pasado, yo también cambiaba. Ya no podía verme solo como la hija de una historia ordenada. Era parte de una trama compleja, hecha de deseos no cumplidos, de lealtades cruzadas, de decisiones que no tenían una opción correcta. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos, mi madre me miró fijamente y me preguntó si estaba bien. La pregunta parecía inocente, pero su mirada no lo era. Por un instante pensé que lo sabía todo, que había notado mi distancia, que había leído mis silencios. Negué con la cabeza. Sonreí. Ella no insistió. Y en ese gesto entendí algo fundamental. Ella también seguía eligiendo el silencio. No por ignorancia, sino por convicción. Tal vez hablar no le daría alivio. Tal vez remover el pasado solo traería más daño. Pero para mí, callar ya no era neutral. Yo necesitaba integrar la verdad para no repetirla. Empecé a escribir. No cartas. No confesiones. Reflexiones. Sobre el amor que se reprime. Sobre la lealtad mal entendida. Sobre cómo las familias se sostienen a veces a costa de sí mismas. Y mientras escribía, me di cuenta de que no estaba buscando cerrar la herida. Estaba aprendiendo a convivir con ella. Porque algunas verdades no vienen a liberarnos. Vienen a enseñarnos responsabilidad. La responsabilidad de amar distinto. De hablar a tiempo. De no heredar silencios que no nos pertenecen. La carta había esperado 20 años. No para ser leída, sino para ser comprendida en el momento exacto en que yo pudiera decidir qué hacer con lo que revelaba. Y esa decisión todavía no estaba tomada. Pero ya no podía ignorar que el pasado, cuando se revela, no pide permiso, solo exige conciencia. Y yo estaba cada vez más cerca de enfrentar la pregunta que había evitado desde el principio. ¿Qué pasa cuando el amor que se ocultó durante décadas empieza a reclamar un lugar en el presente? La respuesta estaba a punto de llegar. Después de aquel domingo, nada volvió a sentirse estable. No ocurrió un quiebre visible. No hubo discusiones. No hubo revelaciones inmediatas. Pero algo se desplazó dentro de mí, como una pieza mal encajada que, al moverse, altera toda la estructura. Empecé a observar a mi madre con una atención distinta. No con desconfianza. Con curiosidad silenciosa. Cada gesto cotidiano parecía ahora cargado de significado. La forma en que doblaba la ropa con una precisión casi obsesiva. La manera en que evitaba ciertas canciones en la radio. Su costumbre de apagar la luz del pasillo incluso cuando alguien aún estaba despierto. Antes veía rutinas. Ahora veía mecanismos. Mecanismos para sostener una vida construida sobre elecciones difíciles. Comprendí que ella no había sido una mujer atrapada por una pasión. Había sido una mujer atrapada por la responsabilidad. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Durante días, pensé en mi tío. No el hombre concreto que conocía, sino la figura que emergía entre líneas. En los silencios. En la carta.
Nunca había sido particularmente cercano a mí. Siempre amable. Siempre correcto. Siempre a una distancia justa. Demasiado justa. Ahora entendía que esa distancia no era indiferencia. Era autocontrol. Recordé momentos que antes no tenían peso. La vez que me ayudó a estudiar sin sentarse demasiado cerca. La forma en que evitaba tocar a mi madre incluso en gestos simples. Su mirada, siempre desviada cuando ella reía. Nada era evidente. Pero todo estaba calculado. Un amor vivido en negativo. Definido por lo que no podía ser. Esa idea me persiguió durante noches enteras. Porque me obligaba a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Es más valiente quien confiesa o quien renuncia? No encontré una respuesta clara. Solo entendí que el sacrificio no siempre es heroico. A veces es simplemente necesario. Una tarde, decidí caminar por el barrio antiguo. El de mi infancia. Las casas seguían allí. Pero yo ya no era la misma. Pasé frente a la escuela. El parque. La esquina donde mi madre siempre me apuraba para volver a casa. Pensé en cuántas versiones de la realidad había habitado sin saberlo. La de la niña protegida. La de la adolescente confiada. La de la adulta que creía conocer su origen. Todas verdaderas. Todas incompletas. Me senté en un banco y, por primera vez, permití que la rabia apareciera. No una rabia explosiva. Una rabia densa. Callada. Rabia por no haber tenido elección. Por haber heredado silencios ajenos. Por descubrir que el amor también puede ser una carga transmitida. Lloré sin ruido. Sin dramatismo. Lloré como lloran quienes entienden tarde. Esa noche soñé nuevamente con la carta. Pero esta vez no estaba cerrada. Estaba en blanco. Me desperté con el corazón acelerado. Comprendí el mensaje de inmediato. La carta ya no tenía más que decirme. Ahora me tocaba a mí escribir el final que faltaba. Los días siguientes fueron extrañamente calmos. Como si la vida me estuviera dando espacio para decidir. Empecé a hablar más con mi madre. Pero de temas aparentemente simples. Le pregunté por su juventud. Por sus miedos. Por las cosas que había dejado pasar. Ella respondía con cuidado. Sin mentir. Sin decirlo todo. Pero había algo distinto en su voz. Una fragilidad que antes no percibía. Como si intuyera que el pasado había dejado de ser intocable. Una noche, mientras lavábamos los platos, me dijo algo que no esperaba. Hay decisiones que se toman una sola vez, y se pagan todos los días. No me miró cuando lo dijo. No necesitó hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. Esa frase confirmó lo que ya sabía. Ella cargaba con esa elección desde hacía décadas. Y yo, sin querer, había abierto una rendija. No supe qué responder. No era el momento. Pero supe que la conversación real estaba cada vez más cerca. Empecé a cuestionar mis propias relaciones. Mis límites. Mis silencios. Me pregunté cuántas veces había callado por comodidad. Cuántas veces había confundido paz con evitación. La historia de mis padres ya no era solo suya. Era un espejo. Y ese espejo no siempre mostraba una imagen amable. Una tarde, encontré una fotografía antigua. Estaban los tres. Mi madre, mi padre y mi tío. Jóvenes. Sonrientes. Pero ahora podía verlo. La tensión invisible. La cercanía contenida. La historia no dicha. Esa foto me hizo entender algo esencial. El pasado no se borra. Se reorganiza. Y cuando sale a la luz, no busca venganza. Busca coherencia. Empecé a sentir una urgencia nueva. No por confrontar, sino por integrar. Necesitaba cerrar el círculo, aunque doliera. Pero también entendí que no todas las verdades deben ser dichas en voz alta para ser reales. A veces basta con que alguien las sostenga con conciencia. Y esa persona, ahora, era yo. Una noche, antes de dormir, tomé la carta una vez más. La leí lentamente. Sin ansiedad. Sin miedo. Por primera vez, no la sentí como una traición. La sentí como un testimonio. No de un amor prohibido, sino de una vida vivida con renuncias. La guardé nuevamente. Pero ya no en el mismo lugar. No como un secreto, sino como un recordatorio.
Un recordatorio de lo que ocurre cuando el amor no encuentra un espacio legítimo. Un recordatorio de que callar también es una forma de decidir. Y mientras apagaba la luz, comprendí que el desenlace no sería una revelación dramática. Sería algo más silencioso, más humano. Porque las historias familiares no siempre terminan con confesiones. A veces terminan con una comprensión tardía. Y la responsabilidad de no repetir lo que nos fue heredado. Pero aún quedaba una última decisión. La más difícil. Decidir si debía hablar. O si mi papel en esta historia era, simplemente, transformar el silencio en algo distinto. La respuesta no estaba en la carta. Estaba en el futuro. Y ese futuro estaba a punto de exigirme una elección final. La decisión no llegó como un rayo. No hubo una mañana clara. Ni una frase reveladora. Ni un momento cinematográfico donde todo encajara de golpe. Llegó despacio. Como llegan las cosas que pesan de verdad. Un cansancio suave. Una certeza tranquila. La comprensión de que seguir callando ya no me protegía. Pero hablar podía herir más de lo que sanaba. Y en ese equilibrio frágil entendí algo esencial. No todas las verdades necesitan ser pronunciadas para transformar una vida. Algunas solo necesitan ser asumidas. Pasaron semanas. La rutina siguió. Las conversaciones triviales. Las risas medidas. Pero algo había cambiado de manera irreversible. Yo ya no miraba a mi madre como antes. No con reproche. No con decepción. La miraba como se mira a alguien que sobrevivió a una tormenta sin paraguas. Con respeto. Una tarde, mientras ordenábamos un armario antiguo, ella encontró la caja donde guardaba documentos viejos. La abrió sin prisa. Papeles, recuerdos, fotografías. En un momento, sus manos se detuvieron. Sacó un sobre. No era la carta. Era otra. Más pequeña. Más gastada. La sostuvo unos segundos y luego me miró. No dijo nada. Pero en su mirada había una pregunta muda. Una pregunta que no pedía respuesta verbal. Solo honestidad emocional. Yo asentí levemente. No para exigir. No para confrontar. Para decir, sé más de lo que crees, y sigo aquí. Ella respiró hondo. Guardó el sobre nuevamente. Y cerró la caja. Ese gesto fue suficiente. Porque entendí que ella también había elegido su forma de cierre. No una confesión tardía. No una explicación detallada. Sino un reconocimiento silencioso. A partir de ese día, nuestra relación se volvió extrañamente más liviana. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no flotaba como una amenaza invisible. Ambas sabíamos. Y ese saber compartido, aunque nunca nombrado, creó un espacio nuevo. Un espacio donde el amor ya no estaba sostenido solo por el deber, sino por la aceptación mutua. Nunca hablé con mi padre. No porque no pudiera, sino porque comprendí que su papel en esta historia estaba marcado por límites que él mismo había aceptado. No era el villano. No era la víctima. Era parte de una decisión colectiva hecha en un tiempo donde las opciones no eran tan simples como ahora creemos. Tampoco busqué a mi tío. No por miedo. Por compasión. Hay historias que no necesitan una escena final entre todos los protagonistas. A veces, el cierre ocurre cuando alguien decide no continuar el ciclo. Y yo había tomado esa decisión. Guardé la carta por última vez. No como un objeto peligroso, sino como un documento de humanidad, de imperfección, de amor que no supo encontrar lugar. Con el tiempo, dejé de pensar en términos de traición. Entendí que la verdadera traición habría sido repetir el patrón. Callar por miedo. Amar sin nombrar. Elegir el silencio como refugio permanente. Esa fue la herencia real. Y también la responsabilidad. Hoy sé que mi historia familiar no es excepcional. Muchas familias se sostienen sobre verdades parciales. Sobre acuerdos implícitos. Sobre renuncias que nadie celebra. Pero también sé algo más. Las historias no están condenadas a repetirse. Pueden transformarse. No siempre con grandes gestos. A veces con decisiones pequeñas. Casi invisibles. Como elegir hablar a tiempo. Como no transmitir el peso innecesario. Como amar sin esconderse.
Durante 20 años guardé una carta que nunca debí leer. Pero ahora sé que no fue un error. Fue un umbral. Uno que me obligó a crecer. A mirar con otros ojos. A comprender que el amor no siempre llega limpio ni ordenado. A veces llega torcido. Limitado. Silencioso. Y aún así, sigue siendo amor. El pasado no se puede cambiar. Pero sí se puede decidir qué hacemos con lo que nos revela. Yo elegí no destruir. No exponer. No repetir. Elegí transformar. Y en ese acto silencioso, cerré una historia que no empezó conmigo, pero que terminó de encontrar sentido cuando decidí qué clase de futuro quería construir. Porque algunas cartas no vienen a romper familias. Vienen a recordarnos que el amor, cuando no se cuida, deja heridas que pueden tardar décadas en entenderse. Y entenderlas ya es una forma de sanar.